buenos días a todos los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Con el permiso de ustedes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de este órgano jurisdiccional, para lo cual, y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, octavo inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, solicito a nuestro señor secretario de acuerdo verifique la existencia de quórum legal. Informo a la magistrada presidenta que se encuentran presentes las tres magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. En virtud de lo rendido por nuestro secretario, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este tribunal, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo séptimo del reglamento interior de este tribunal, siendo las 11 horas con 16 minutos del día jueves 4 de julio de 2019, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto, válidas las determinaciones que este pleno adopte. Gracias. Siguiendo con el tercer punto del orden del día, solicito al secretario general de acuerdos de lectura a los demás puntos del orden propuesto. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA02/2019 promovido por el Partido Acción Nacional para controvertir el acuerdo identificado con la clave número IEE/CG/A025/2019 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario. Se pone en consideración de los integrantes del Pleno los puntos del orden del día que acaban de ser expuestos. Por si hubiese algún comentario. Bien, en virtud de que no hay ningún comentario por rendir, le solicito, señor secretario, recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Madalena Díaz Rivera. El orden del día. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. En favor del orden del día también. Gracias, magistrado. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Informa a la magistrada presidenta que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias. En virtud de que ha sido aprobado por unanimidad, continuamos con el cuarto punto del mismo, solicitándole al magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora haga uso de la voz para dar lectura al proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA02/2019 promovido por el Partido Acción Nacional para controvertir el acuerdo identificado con la clave número IEE/CG/025/2019 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Tiene usted el uso de la voz, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Bueno, en efecto, como ya se mencionó en el orden del día que se desahoga, se turnó a la ponencia del suscrito un recurso de apelación, el 02/2019, que fue interpuesto por el Partido Acción Nacional por conducto de su comisionado propietario al Instituto Electoral del Estado de Colima para controvertir el acuerdo IEE/CG/A025/2019 que se aprobó el 9 de mayo. En principio, el proyecto como antecedente contiene el presupuesto que fue asignado al Partido Acción Nacional aquí en la entidad como financiamiento público ordinario, siendo la cantidad de 98.362 pesos 83 centavos. Decir que esta consulta que se desahogó mediante acuerdo 025/2019 contiene la forma en que se iban a calendarizar y a definir los porcentajes a descontar de 4 sanciones que interpuso el Consejo General del INE, siendo el caso que la primera de ellas corresponde al acuerdo INE-CG 1115-2018 por un monto de 2.926.662 pesos 02 centavos,
la diversa emitida mediante acuerdo INE-CG 1270-2018 por un monto de 1.593.846 pesos 84 centavos, la correspondiente al acuerdo INE-CG 1298-2018 por 144.643 pesos 86 centavos, y finalmente la resolución INE-CG 54-2019, que contiene la fijación de diversas sanciones, todas ellas por un monto de 578.128 pesos con 2 centavos. En contra de la consulta que emitió precisamente la calendarización y la forma en que serían descontados a futuro algunas cantidades de las administraciones del Partido Acción Nacional, fue que se interpuso el recurso de apelación que nos ocupa. Se dio el trámite correspondiente en cuanto a la publicitación y el turno a este tribunal. Se admitió el medio de impugnación que nos ocupa el pasado 28 de mayo, turnándose a la ponencia de suscrito. La ponencia desde la voz formuló diversos requerimientos, uno con fecha 3 de junio, otro con fecha 18 de junio, para el día 24 de junio cerrar la instrucción y proceder al estudio completo del asunto. El proyecto pues contiene en la consideración primera la jurisdicción y competencia de este tribunal, el establecimiento de que cumple con los requisitos generales especiales que en su oportunidad se revisaron durante la admisión del procedimiento. Y bueno, como síntesis de agravios que contiene el escrito recursal, es el relativo a que el accionante aduce que el acuerdo impugnado fue emitido mediante una indebida interpretación de las porciones normativas, omitiendo una interpretación extensiva, extralimitándose sus funciones al modificar un acuerdo debidamente aprobado por el Consejo General del INE, lo cual dice causa daño a sus percepciones como partido político, que el Instituto Electoral del Estado en el acto reclamado realizó variaciones a los porcentajes de las deducciones de las administraciones entregadas al partido que representa, en contravención a los lineamientos para el cobro de sanciones emitidos por el Consejo General del INE, específicamente en el capítulo 5 de los lineamientos, inciso B, numeral 1, fracción primera, que el Instituto Electoral del Estado ha actuado de mutuo propio, sin fundar ni motivar su actuar, sin apego a una disposición jurídica, inclusive sin apego a algún acuerdo que haya dictado, en el que ha señalado calendarización, forma y porcentajes de deducción, sino que hasta que se acudió a realizar la consulta fue que se emitió el criterio para las deducciones de las sanciones ya referidas. Se establece también, como en la consideración cuarta del proyecto, lo que el informe circunstanciado de la autoridad responsable se expuso, donde esta afirma pues que actuó con estricto apego a la condición política de los mexicanos, a las leyes reglamentarias de la materia, a la condición local y al Código Electoral del Estado, que no incurrió en acciones ni omisiones que hayan tenido como efecto de violentar los derechos de legalidad, derechos y principios de legalidad y certeza que rigen la materia electoral. Finalmente tenemos en la condición sexta la fijación de la materia, que sí es pertinente dejar muy en claro que en el presente estudio no se versa sobre el monto ni la imposición de las sanciones a las que ya nos hemos referido, sino que al cobro o a la ejecución de la misma en lo referente a la interpretación de los lineamientos precisamente para la determinación de los porcentajes y montos a deducir. Sin más, entramos a lo que es el estudio de fondo en la consideración séptima.
y, si me lo permiten, a la decisión de ese tribunal que está subyacente del proyecto. En principio, reiterar que en el presente asunto el actor no se está inconformando contra la imposición o el monto de las multas, sino en contra de la forma en que han sido interpretados los lineamientos para el cobro de las sanciones por parte de la autoridad administrativa electoral responsable al momento de ejecutar el monto de las mismas. Pues esgrima en esencia que la autoridad responsable se extralimitó a realizar deducciones de mutuo propio sin fundar y motivar su actuar, sin apego a disposición o acuerdo alguno que señale la calendarización, formas y porcentajes de deducción de las sanciones impuestas. Considera el actor que al ejecutar el pago de multas se contravienen los dispuestos en los artículos 14, 16 y 41 de la Carta Magna, así como en la inadecuada interpretación de los lineamientos para el cobro de sanciones, en particular en lo dispuesto en el capítulo 6, inciso B, numeral 1, inciso B, dado que no se respetaron los términos, plazos definidos en las resoluciones y acuerdos que originaron las sanciones pecuniarias. El actor considera también que el Instituto Electoral del Estado no está realizando deducciones conforme a la forma en que fueron establecidas en las determinaciones que al se emitieron por parte del INE, toda vez que se puede advertir que la responsable de caracterizar las deducciones para aplicar el financiamiento público modificó los porcentajes de deducción acordados en los acuerdos ya referidos, en virtud de que en el mes de junio se le descontaría a su representado un 11.30% y un 13.79%, esto es el primer porcentaje para el acuerdo INSG 1298-2018 y el segundo para el INSG 1270-2018 respectivamente, cuando el porcentaje a deducir del total del presupuesto ordinario corresponde a una sanción. La primera es del 25% y la segunda del 50%. Por otro lado, el apelante esgrime que el IE debía concluir con la liquidación de una de las sanciones impuestas para, en el mes siguiente, iniciar con la deducción de la siguiente en el orden que quedaron firmes, las resoluciones o acuerdos del INE, ello bajo los plazos, formas y porcentajes que ahí se vierten. Dichos agravios, a juicio de esta ponencia, resultan fundados acorde a lo siguiente. Viene a fojas 22 del proyecto un cuadro donde precisamente vienen las 4 sanciones impuestas, vienen los montos de deducción de financiamiento que se estableció en cada una de ellas, así como las cantidades que determinó el Instituto Electoral del Estado mediante el acuerdo IEE/CG 25.019 que serían deducidos. De cualquier manera, para entrar al estudio en el proyecto se hace una transcripción de que para lo que el efecto establece los lineamientos para el cobro de sanciones. Específicamente se resalta lo que establece el apartado B, base primera, en lo que establece que el pago de las sanciones económicas impuestas por la acreditación de faltas se realizará mediante la reducción de la administración mensual que reciba el partido político en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva. También lo que establece el referir que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% de financiamiento del partido político, estas deberán ser cobradas en el orden en que quedaron firmes. Y una última condición, que si las sanciones acumuladas por el partido superan el monto previsto en el párrafo anterior, es decir, 50%, serían cobradas en el orden en que se conozcan hasta que queden totalmente pagadas. Una condición también que establece que no podrá descontarse un importe menor al equivalente antes mencionado. De lo anteriormente expuesto, se establece como dable que aun y cuando los lineamientos en cita establecen que las sanciones serán efectivas en el mes siguiente a que quedaron firmes,
También se establece textualmente que existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un impuesto superior al 50% de financiamiento de partido político. Estas deberán ser cobradas en el que quedaron firmes. Sin dejar de observar, se reitera que establece una condición adicional en el sentido de que bajo este supuesto no podrá descontarse un importe menor al porcentaje antes mencionado. Pero aquí vale la pena referir lo que al efecto establece la Ley General Electorales en el artículo 456 y 458, mismo que se transcriben en lo que se refiere a específicamente el inciso A del artículo 456, donde dice que a los partidos políticos pues pueden ser sancionados en la base cuarta según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50% de las administraciones de financiamiento público que le corresponda por el periodo que señale la resolución. De igual manera, el artículo 58, en concordancia con lo anterior, también establece la forma en que deberán ser pagadas las multas y también que el monto de las mismas se restará a las administraciones de gasto ordinario como lo determine la resolución. De lo antes analizado tenemos algunas conclusiones. Primero, que para el cobro de multas ello debe ser mediante la deducción de financiamiento público de los partidos políticos en la forma siguiente. Primero, en los términos y plazos establecidos en las resoluciones o aquellos sancionadores, en este caso del INE, descontando de la administración mensual al partido corresponde financiamiento público ordinario por el porcentaje mandatado en la resolución hasta alcanzar la cantidad impuesta, que debe descontarse a partir del mes siguiente que quedaron firmes, que ello debe realizarse conforme al orden que quedaron firmes y finalmente que serán cobradas en el orden en que se conozcan hasta que queden totalmente pagados, sin dejar de observar la condicionante que establece que para el caso de sanciones acumuladas el partido superan el 50% del monto, la deducción no podría ser menor. Con relación a lo anterior, desde la perspectiva particular de la ponencia, ahí se establece en el proyecto los lineamientos confrontados con lo que contiene la Ley General de Electorales, tiene que generar alguna especie de confusión, dado que por un lado otorgan el beneficio de que una sanción se deduzca de manera sucesiva, es decir, por un error y quedaron firmes en el plazo que establezca la resolución, y por otro determina que pueden cobrarse las multas por un monto de hasta el 50% con cargo al financiamiento de los partidos políticos. Esta última condición, desde la visión particular de la ponencia, y así se establece, es contraria a lo que establece los artículos 456 y 458 de la LEGIPE, toda vez que del análisis a los preceptos y bajo una interpretación sistemática se desprende que el pago de las sanciones económicas en los partidos políticos que impliquen deducción en el financiamiento debe ser conforme lo determine la resolución, no más, no menos, porque ello implicaría además la ausencia de la facultad para determinar un monto diferente a lo mandatado por el Consejo General del INE, quien es la autoridad que resulta competente para determinar el monto de la sanción. Es por ello que se considera que la condición que autoriza cobrar un monto del 50% de financiamiento que establecen los lineamientos en cita colisiona con lo establecido con los artículos 456 y 458 de la citada LEGIPE, Ley General, que inclusive se encuentra en un rango superior al de los lineamientos de referencia. Esta imprecisión que se observa tanto en los lineamientos confrontado con la Ley General nos llevaría a realizar una interpretación en la forma en que deben cobrarse estas sanciones, pero desde la perspectiva más favorable al justiciable, atento a las normas de derechos humanos que posee el instituto político actor como persona moral jurídica. Para el efecto se establecen algunas jurisprudencias donde el principio de interpretación favorable a la persona es aplicable también a los titulares de derechos como personas morales. De igual manera se hace la transcripción al artículo 1 de la Constitución Federal, donde este beneficio precisamente de derechos humanos se otorga a todas las personas sin hacer ninguna distinción. Pero además en la minuta de Comisiones Unidas de la reforma precisamente
en materia de derechos humanos, se estableció que esta denominación de personas incluía inclusive a las personas jurídicas, entendiendo por ello pues a las personas morales. Se establece aquí también otra jurisprudencia donde las personas jurídicas son titulares de derechos humanos atento a su naturaleza, y una más que establece que siempre y cuando pues precisamente los derechos sean acordes al fin que éstas persiguen. Bajo el criterio de interpretación ya referido, es dable concluir que se reitera tanto el artículo 456 como el 458 de la ley, e inclusive en los lineamientos de cobro de sanciones, el numeral 1, inciso A, fracciones 1 y 2, inciso B, el apartado B, se determinó que sería la ejecutoria correspondiente en la que se establecerían los plazos y términos para la deducción de la sanción correspondiente, como lo puede ser según se infiere el porcentaje a retener, en su caso los montos y las particularidades. Por otro lado, y de acuerdo a los lineamientos se cita que las sanciones debían cobrarse de honor y quedaron firmes, por lo que atento al principio de legalidad que obliga a fundar y motivar todo acto de molestia, es que lo procedente se deberá ordenar su cobro en los siguientes términos. Se plasma un cuadro en el proyecto 34 donde se establece nuevamente los 4 acuerdos que contienen las multas impuestas, el porcentaje que se ordenó de deducción en cada uno de ellos, la fecha en que adquirió firmeza el acuerdo de resolución, que se encuentran precisamente plasmadas en orden cronológico, el monto original de la sanción a la que ya nos hemos referido, así como el saldo por pagar al día de hoy o hasta antes de la deducción corresponde al mes de julio, siendo que de un monto original de 5.243 pesos, 5.243.180 pesos se encuentra pendiente por pagar 4.637.385 pesos con 11 centavos. De lo que tenemos pues que se encuentra un saldo restante de las multas impuestas mediante la resolución INE CG 1115 de 2018, así como un saldo restante del acuerdo INE CG 1270-2018, que se encuentra pendiente de deducción la totalidad de la sanción impuesta mediante la resolución INE-CG 54-2019, mientras que a la fecha, el día de hoy, ya fue totalmente cubierta la sanción impuesta mediante acuerdo INE-CG 1298-2018. Por lo que, atento a los criterios de interpretación ya referidos, se propone que, atendiendo a la fecha en que quedaron firmes las resoluciones y el acuerdo referido, estas sean descontadas en el siguiente orden. En primer término, las multas contenidas en el acuerdo INE-CG 1115-2018, cuyo monto asciende a 2.519.946 pesos 79 centavos, sanciones que serán deducidas del 25% de la administración mensual del Partido de Acción Nacional. Que, hecho lo anterior, en segundo término, se procede al cobro de la sanción impuesta mediante acuerdo INE-CG 270-2018, cuyo saldo asciende a 1.539.309 pesos en el porcentaje del 50% establecido en la resolución hasta su pago total. En tercer término, se procede al cobro de las sanciones impuestas mediante la resolución INE-CG 54-2019, que asciende a 578.128 pesos con 2 centavos, a deducirse en un porcentaje del 25% en términos de lo que se ordenó en la resolución de mérito y hasta su total conclusión. También se establece en el proyecto que no es obvio señalar que, atendiendo a que, de conformidad con lo presentado en el artículo 41, base cuarta, segundo párrafo de la Constitución Federal y su correlativo 13 de la Ley de Medios, la interposición de medios de impugnación no suspende los efectos de los actos y decisiones impugnados,
Es por ello que las cantidades que ya fueron aplicadas al pago de la resolución INE-CG 1115-2018 y los acuerdos INE-CG 1298 y 1270 ambos del 2018 se tendrán por consideradas para todos los efectos contables y legales correspondientes. Finalmente, y con relación al agravio que hace valer el accionante consciente en que la autoridad responsable, sin emitir acuerdo alguno en el que se calendarizaba la forma y porcentajes de deducción, llevó a cabo deducciones prerrogativas, siendo que no fue hasta que se realizó la consulta que derivó en el acuerdo hoy impugnado es que se llevó a cabo dicha calendarización. Este agravio resulta fundado pero inoperante. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, de las circunstancias de auto no se desprende la existencia de algún acuerdo alguno emanado del órgano de dirección del IE que hubiese ordenado en principio la calendarización y formas importantes de deducción. Desde la perspectiva particular de este tribunal, las facultades conferidas por mandato legal al OCLE, que no se encuentran reservadas en forma a ningún funcionario o órgano interno, deben tener exclusivas del órgano de dirección. También lo es que los cobros realizados, así como la determinación relativa a los porcentajes y fechas en que deben determinarse por dicho órgano, tras la consulta realizada por el partido actual, ya fueron avaladas y ratificadas por el Consejo General al emitir el acuerdo impugnado, por lo que desde la perspectiva particular del tribunal, ellos ya se encuentran convalidados, de ahí que resulte el agravio fundado por inoperante. Básicamente, los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, se declaran fundados los agravios y valer dentro del recurso de apelación identificado en clave número RA 02-2019 promovido por el Partido Nacional por voto ciudadano Hugo Ramiro Vergara Sánchez, comisionado del Estado partido político al Instituto Electoral del Estado de Colima. Segundo, se revoca el acuerdo IE-CG 25-2019 aprobado por el Consejo General del IE el 9 de mayo de 2019 en virtud de lo razonado en la concesión séptima de esta resolución. Tercero, se ordena al Instituto del Estado, por producto de su consejera presidenta, que en términos de lo dispuesto por el resolutivo tercero de la resolución INE-CG 1115-2018 en lo sucesivo, se realice la deducción del 25% de la administración mensual que corresponda al PAN, con concepto de financiamiento público para el seguimiento de actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de la cantidad que reste por saldar de las multas contenidas en dicha resolución y hasta su total liquidación. Lo anterior como establecido en la concesión séptima y octava de la presente resolución. Cuarto, se ordena esto otra vez para Colima por voto de la consejera presidenta que una vez cubiertas las multas a que se refiere el resolutivo anterior, proceda en términos de lo dispuesto por el resolutivo décimo inciso J del acuerdo INE-CG 270-2018 en lo sucesivo a deducir el 50% de la medición mensual que corresponda al PAN por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de la cantidad que reste por saldar de la multa contenida en dicho acuerdo hasta su completa liquidación. Lo anterior atento determinado en la consideración séptima y octava de la presente resolución. Quinto, se ordena al Instituto del Estado de Colima por voto de su consejera presidenta que una vez cubierto el monto correspondiente a la multa que se refiere al resolutivo anterior, en términos dispuestos al resolutivo décimo de la resolución INE /CG 5/2019, proceda a realizar la deducción del 25% de la emisión mensual que corresponda al PAN por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de las multas contenidas en dicha resolución y hasta su total liquidación. Lo anterior conforme a lo establecido en las consideraciones séptima y octava de la presente resolución. Sexto, se ordena a la consejera presidenta del Instituto General del Estado de Colima que haga el conocimiento de los integrantes del Consejo General de dicho organismo lo resuelto en la presente sentencia. Lo anterior para los fines legales se queda lugar y para dar cumplimiento al principio constitucional de máxima publicidad rector de la función electoral. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Se pone en consideración de los integrantes de este pleno el proyecto que acaba de ser leído para si hubiese algún comentario. Yo nada más uno en lo particular, magistrado, y a efecto de evitar dobles notificaciones, si en el punto sexto pudiésemos exceptuar
dentro de los integrantes del Consejo General al Partido Acción Nacional para que no se le renueve un nuevo término, dado que tenemos obligación nosotros de notificarle la sentencia, y a partir de ahí le correría el plazo para establecer alguna impugnación al respecto. Entonces, si lo generamos una notificación posterior, pues posiblemente quieran sujetarse a un nuevo término de notificación. Entonces, nada más hacer la precisión en ese punto, y sería todo lo que tendría que manifestar. No sé si alguno, y si considera que fuera posible, magistrado. Sí, magistrado presidente, en efecto, creo que sería ocioso, si ya se está estableciendo por la naturaleza de actor una notificación a sería ocioso que también se le notificara como integrante en la órgano de dirección. Por ello, en efecto, me parece que sería procedente obviar la notificación, es decir, establecer en el resolutivo que se notifique los integrantes del Consejo General con la excepción del partido político actual, ¿verdad? Me parece que es lo procedente. Muchas gracias por la observación. No, al contrario. Si ya no hay más comentarios por vertir, le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-02/2019, que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Informo a la magistrada presidenta que se recabaron 3 votos en favor del proyecto de resolución definitiva propuesto. Gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-02/2019 bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los agravios hechos valer dentro del recurso de apelación identificado con la clave y número RA-02/2019, promovido por el Partido Acción Nacional por conducto del ciudadano Hugo Ramiro Vergara Sánchez, comisionado propietario del citado Instituto Político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Segundo, se revoca el acuerdo IESG A025/2019, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el 9 de mayo de 2019, en virtud de lo razonado en la consideración séptima de la presente resolución. Tercero, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de su consejera presidenta, que en términos de lo dispuesto por el resolutivo tercero de la resolución INE/CG 1115/2018, en lo sucesivo, se realice la deducción del 25% de la administración mensual que corresponde al PAN por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de la cantidad que resta por saldar de las multas contenidas en dicha resolución y hasta su total liquidación, lo anterior conforme a lo establecido en las consideraciones séptima y octava de la presente resolución. Cuarto, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de su consejera presidenta, que una vez cubiertas las multas a que se refiere el resolutivo anterior, proceda en términos de lo dispuesto por el resolutivo 10º inciso J del acuerdo INE/CG 1270/2018, en lo sucesivo a deducir el 50% de la administración mensual que corresponda al PAN por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de la cantidad que reste por saldar de la multa contenida en dicho acuerdo hasta su completa liquidación, lo anterior atento a lo determinado en las consideraciones séptima y octava de esta resolución. Quinto, se ordena al Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de su consejera presidenta, que una vez cubierto el monto correspondiente a la multa que se refiere al resolutivo anterior, en términos de lo dispuesto por el resolutivo 10º de la resolución INE/CG 54/2019, proceda a realizar una deducción del 25% de la administración mensual que corresponda al PAN por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para ser aplicado al pago de las multas contenidas en dicha resolución y hasta su total liquidación, lo anterior conforme a lo establecido en las consideraciones séptima y octava de la presente resolución.
Sexto, se ordena a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima que haga del conocimiento de los integrantes del Consejo General de dicho organismo lo resuelto en la presente sentencia, con excepción del partido político Acción Nacional, lo anterior para los fines legales a que haya lugar y para dar cumplimiento al principio constitucional de máxima publicidad rector de la función electoral. Notifíquese en términos de la presente resolución. Bien, pasaríamos al punto quinto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, para lo cual les solicito que pongamos de pie. Bien, en cumplimiento del último punto del orden del día, siendo las 11:51 del día 4 de julio de 2019, se declara por clausurada la presente sesión del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias.